de la Edad Media. Bien, empecemos por el contexto histórico. El medievo fue un periodo largo de casi 1000 años que comenzó tras la caída del Imperio Romano de Occidente, provocado por migraciones e invasiones en el siglo V, y culminó con la caída de Constantinopla a manos de las tropas otomanas en 1453. Generalmente se lo suele dividir en tres fases: Alta Edad Media, entre los siglos V y X, Plena Edad Media, entre los siglos XI y XIII, y Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV. Se suelen reconocer características generales de estos periodos en las distintas regiones de Europa, pero también se destacan diferencias, razón por la cual las descripciones sobre la cultura medieval deben entenderse como generalizaciones. Ahora, ¿qué es la cultura medieval? Se entiende por cultura medieval al conjunto de manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizaron el periodo histórico denominado Edad Media o Medievo en Europa. Dicho periodo tuvo lugar entre el siglo V y XV y fue tradicionalmente considerado como un periodo de oscurantismo y retroceso cultural, como una época en medio del esplendor de la antigüedad greco-romana que la precedió y del renacimiento de la cultura occidental clásica que la sucedió. En la actualidad se reconoce que la cultura medieval fue un fenómeno mucho más complejo, a pesar de ser caracterizada por la estricta vigilancia religiosa de las instituciones cristianas y por importantes niveles de pobreza, especialmente en la parte rural, desigualdad y analfabetismo. También dejó lugar a variadas manifestaciones culturales y artísticas. Características de la cultura medieval. La cultura medieval se desplegó entre los siglos V y XV en Europa. Si bien sería ser considerada una época oscura y decadente, pues se lo reconoce como un fenómeno mucho más complejo y variado que intentará explicar en estos rubros. Su ruralidad. La cultura medieval fue principalmente rural y se conformó en las tierras agrícolas poseídas por señores feudales atados a vínculos de vasallaje con otros señores o con un rey. Estamentos sociales. El clero y la nobleza constituían los estamentos privilegiados de la sociedad y tenían sus propias normas de conducta. Los siervos y campesinos trabajaban en los campos y también tenían sus propias costumbres. Resurgimiento urbano. Dio lugar a un resurgimiento de la vida urbana el nacimiento de las burguesías mercantiles, que extendieron las relaciones comerciales a lo largo del mar Mediterráneo. Innovaciones bajo vigilancia. Durante el medievo tuvieron lugar algunas innovaciones filosóficas, técnicas y científicas, aunque bajo la atenta mirada de la Iglesia y la Inquisición. El papel de la Iglesia. La religión fue central en la cultura medieval, con una concepción teocéntrica de la sociedad que legitimaba las desigualdades sociales. Arte medieval. Estuvo mayormente determinado por la doctrina cristiana, pero permitió el desarrollo de importantes estilos como el romántico y el gótico.